Sí, vamos a ver si arranca Carito hoy, a ver si lo he grabado o no. Bien, ¿cómo están, chicas? Bien. Bueno, les voy a dar la teoría que me corresponde y luego arrancan con la senio. Ay, me sentí ahí en la primaria. Con la profe, con la profe Dani. Sí. No, la profe Dani tiene que pasarles el PDF. Bien, vamos a arrancar. Si se conecta Carito, se puede sumar de una. Si no, bueno, Caro y Ana después la verán grabada, así que les mandamos un besito por las dudas. Bien, vamos a entrar en lo que es la definición de psicología, ¿sí? Cuando hablamos de psicología, pensamos en esto, lo primero que pensamos es en un psicólogo atendiendo a alguien dentro de un espacio consultorio o acompañando a trabajar emociones, ¿sí? Pero la psicología es una ciencia, por algo es que nosotros necesitamos estudiarla. Es una ciencia que estudia todo lo que comprende el comportamiento humano y los procesos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicología analiza cómo las personas piensan, sienten, perciben, ¿sí? Todo su entorno, aprenden y también cómo se relacionan con los demás y su entorno. También se interesa por comprender todo lo que trata de emociones, personalidad, memoria, motivación y vínculos sociales, ¿sí? Entonces, todos estos factores, ¿sí? Porque ahora lo estamos como no me sale la palabra de enumerar. Los estamos enumerando por separado, pero a su vez, nosotros no es que pensamos por un lado y sentimos por el otro, no. Todo esto está dentro de nuestro. Pensamos, sentimos, percibimos, aprendemos, nos relacionamos y ahí aparecen nuestras emociones, nuestra personalidad, lo que recordamos, qué nos motiva, ¿sí? Y todo esto desprende luego en nuestras acciones, en nuestros malestares. Hola, Caro. En nuestros malestares. Ya arrancamos, estamos recién viendo la definición de psicología. Entendiendo que nuestros malestares no solo va a ser un malestar psicológico, que en todo esto, en cómo nosotros sentimos, percibimos nuestro entorno, también puede desplegar físicamente, ¿sí? La ansiedad, por ejemplo, nos genera dolores de cabeza, genera los ataques de pánico que luego generan que nos falte el aire, los pensamientos intrusivos o la ansiedad nos genera alergias, la tristeza nos genera dolor de panza, la furia nos genera dolor de cabeza, ¿sí? Todas las emociones, ¿sí? Todo lo que pensamos, sentimos, percibimos, también se interrelacionan e influyen tanto en nuestro bienestar o malestar psicológico y físico. Visto todo esto desde una mirada más terapéutica, la psicología lo que busca es comprender y acompañar todos los procesos subjetivos de las personas. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la primera clase que todo lo subjetivo es aquello de la manera en que la persona interpreta su realidad? Porque, por ejemplo, no sé, a mí si se comen el último pedazo de milanesa, subjetivamente es como el peor día de mi vida. Ahora capaz que, no sé, a alguien vegetariano se le comen el último pedazo de milanesa de la heladera y la verdad que le da igual. Entonces, en mi caja mental, en mi manera de construir el mundo, que te comas el último trozo de milanesa a la napo con papa frita que guardé el delivery la noche anterior y me estás clavando un puñal en el cora, más cuando la busco a las 3 de la mañana tipo bajón un día de que me está viniendo y quiero ver la tele. Pero seguramente a un vegetariano no le pasa eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede desde la psicología? Buscamos comprender y acompañar todos estos procesos que viven las personas subjetivamente. ¿Para qué? Para favorecer el desarrollo personal, la expresión emocional,
la construcción de recursos para afrontar las dificultades, pero no las dificultades extravagantes, incluso las dificultades de la vida cotidiana, como por ejemplo levantarse a las 3 de la mañana y no encontrar el último trozo de milanesa, que no me agarre la furia, un palazo y darle en la cabeza a todos mis familiares. No, digo, bueno, ok, tengo que sentarme, entender de que es algo que no puedo resolver ahora, ¿sí? Estos recursos para afrontar esta realidad que me está interpelando, ¿sí? Dentro del campo de la arteterapia, la psicología lo que hace es aportar los fundamentos teóricos que permiten entender a la expresión artística como una vía de comunicación simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero comunicar algo, pero también quiero comunicar mis emociones, mis experiencias y mis conflictos internos. Y a través del arte, como dibujo, pintura, modelado, collage, danza, literatura, música, ¿sí? Lo que buscamos es promover un espacio de exploración, de creatividad y por sobre todo de transformación, donde la persona puede expresar aspectos de su mundo interno que a veces resultan difícil de expresar en palabras, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Si alguna hablo muy rápido o algo, me lo dice. Entre todo esto de la psicología va a surgir un nombre recurrente que es el de Sigmund Freud. ¿Sí? Sigmund Freud nació en 1856 y falleció en 1939. Fue un médico neurólogo austriaco y el fundador del psicoanálisis. Es más, se lo considera el padre del psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Es una de las teorías más influyentes para comprender la mente humana, la personalidad y los procesos inconscientes. Freud nació en 1856 en Moravia, la actual República Checa, y en ese momento se formaba el Imperio Austrohúngaro. Cuando era chiquito, Freud lo que hizo su familia fue mudarse a Viena, donde pasó la mayor parte de su vida y también desde donde surgió su trabajo profesional. Estudió primero medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología. En sus primeros años lo que hizo fue investigar el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Todo lo que comprende el sistema del cerebro y cómo se trabaja el cerebro. Pero con el tiempo comenzó a interesarse en el origen psicológico de algunos síntomas que no tenían causa física evidente. Por ejemplo, la histeria. ¿Saben lo que es la histeria? ¿Alguna escuchó la histeria? Bien, la histeria hoy por hoy es una actitud y para Freud era un trastorno psíquico en donde los conflictos internos reprimidos se manifestaban como síntomas físicos y psicológicos, ¿sí? Era esto, ¿no? ¿Qué sucedía con la histeria en esa época? Aparecían alteraciones sensoriales, ceguera, sordera, afonía, parálisis o espasmos musculares, convulsiones o movimientos involuntarios, ansiedad, irritabilidad, insomnio, ¿sí? Y una de las personas particulares a las cuales le surgía la histeria era las personas de sexo femenino en el momento de la menstruación, de los días femeninos. Por eso a las mujeres en sus días femeninos le dicen, ¿qué histérica que estás? ¿Por qué? Porque eran procesos hormonales que desencadenaban en situaciones emocionales, pero que tenían crisis físicas. Por ejemplo, los espasmos musculares es lo que nos da a nosotras en la parte inferior del abdomen, que son esos espasmos que nos empieza a doler mucho, los dolores hoy conocidos como los dolores menstruales, ¿sí? Que antiguamente las trataban como una enfermedad incurable, pero se radicaban todo esto desde la parte emocional, ¿sí? Durante sus investigaciones desarrolló el psicoanálisis, que es un método terapéutico y teoría sobre el funcionamiento de la mente que lo que hace es plantear que muchos pensamientos, deseos y recuerdos permanecen en el inconsciente,
¿sí? En esa zona como sería como una caja adentro de nuestra cabeza cerrada con llave. Y en este inconsciente nosotros llevamos todas nuestras situaciones que no nos gustaron tanto, ¿sí? Por ejemplo, a mí me sucede que yo le tengo miedo a los gatos. Esa es mi conducta que hoy tengo a nivel consciente. Pero, dialogando en su momento con psicólogos y con mi familia, resulta que cuando yo era muy chiquitita, la señora de la esquina de mi casa, cuando jugábamos a la pelota, le tirábamos la pelota dentro del patio y nos decía que sus gatos nos iban a pinchar las pelotas y que sus gatos eran malos y que nos iban a correr y nos contaba todas historias retraumáticas con respecto a los gatos. Y heme al día de hoy que tengo 36 años y yo veo un gato y le veo los ojos y le tengo miedo. Esto es algo consciente, ¿sí? Que influyó en mi conducta, pero que aparecía en mi inconsciente, en cosas que me pasaron en la niñez y que transformaron mi conducta al aquí y al ahora, ¿sí? Pero yo no me daba cuenta que pasaba por la doña de la esquina de mi casa, ¿eh? No me acuerdo el nombre ahora. Vieron que el inconsciente bloquea un montón de cosas. Hace un montón de años que vengo tratando de recordar el nombre y me acuerdo el nombre del marido, que era re piola, recopado y que nos devolvía las pelotas, pero no me recuerdo el nombre de ella. El marido se llamaba Sergio, fallecieron ya los dos, pero no recuerdo el nombre de la señora. Se ve que me caía. ¡Ah, Josefa! Se me acaba de desbloquear un recuerdo. Doña Josefa me hizo tener miedo a los gatos. Bien, para explorar estos contenidos, lo que hizo Freud fue utilizar la asociación libre, el análisis de los sueños y la interpretación de los actos fallidos. ¿Qué son los actos fallidos? Es como cuando yo de repente estoy en la escuela y la seño capaz que me dio un pañuelito y tenía un perfume particular que me hacía acordar a mi mamá y después en vez de decirle seño le decía, che, ma, y era porque me despertó un recuerdo, ¿sí? Que estaba guardadito en mi inconsciente. Sí, ¿ves? Bien, ahí es esto de la asociación libre, algo que sucede, que se transforma en un acto fallido y que me termina llevando a cosas que inconscientemente las tenía resguardada como un recuerdo ahí adentro de un baúl adentro de mi mente, ¿sí? Eso es lo que plantea Freud, ¿sí? Entre eso publicó numerosas obras, numerosos libros que marcaron la historia de la psicología, entre ellos La interpretación de los sueños, que es considerado una de sus obras más importantes. En 1938, pleno régimen nazi contra los judíos, Freud lo que hace es trasladarse a Londres, donde fallece el 23 de septiembre de 1939. Todo lo que es su pensamiento influyó en la psicología, la psiquiatría, la filosofía, la literatura y el arte. Pensemos que hoy, al día de hoy, ¿no? Estamos hablando de casi medio siglo atrás, aún vemos series de Freud, seguimos estudiando psicología en la universidad desde la mirada freudiana, el psicoanálisis. Aún no se ha interpelado al 100% la teoría de Freud, ¿sí? En esto, como decía, ¿no? El psicoanálisis, que es una de sus teorías, y el método terapéutico creado por Sigmund Freud, pensemos también en esto, ¿no? Cuando Freud decide ser psicólogo, no existían los psicólogos. A los psicólogos le decían aliens, alienistas. Incluso fíjense que en Netflix hay una serie. ¿Por qué? Porque sus teorías no tenían una sustentación eh, que se pueda ver y tocar. Era algo, teorías basadas en emociones, que la emoción no la puedo ver y tocar, que el inconsciente no lo puedo ver y tocar. Si yo sacaba el sistema digestivo, yo podía tocar el hígado, podía agarrar el páncreas. Ahora, yo sacaba la tópica freudiana y no podía tocar el él, el ello, el yo, porque eran todos contenidos abstractos. Entonces fue como que su pensamiento influyó de una manera de irrumpir el cómo comprender la vida psíquica y todos los procesos inconscientes, ¿sí?
El psicoanálisis explícitamente se centra en el estudio del inconsciente, que son todos esos pensamientos, deseos, recuerdos y emociones que influyen en la conducta de las personas, pero que no seamos conscientes plenamente de esa situación, ¿sí? Expone y propone que muchos conflictos emocionales y síntomas psicológicos suelen tener origen en experiencias pasadas, especialmente en la infancia, ¿sí? Que quedaron ahí guardaditas en pequeñas cajitas ahí en el inconsciente. Y que a través de este proceso terapéutico, ¿sí? ¿Entendieron, chiquis? Por ejemplo, imagínense esto. Hoy vengo y les cuento, chicas, no saben lo que soñé. Estaba súper dormida, no me podía despertar y estaba caminando en un bosque oscuro y me sentía perdida, me sentía con frío, hasta que de repente apareció la casa de mi abuela. Y ahí entré y la realidad es que de repente me desperté. El psicólogo de repente te va a preguntar, ¿y hay algo hoy que te hace sentir así como perdido? Y de repente vas a pensar, puede ser, no sé, me levanté y con ganas de ver a mi abuela. Y antes de ver a ganas de ver a tu abuela, ¿qué estabas haciendo? No, y antes de ver a mi abuela justo me estaba peleando con mi novio. ¿Y por qué te sentías perdida cuando estabas peleando con tu novio? Es como que de un sueño surge una pregunta y de esa pregunta surge otro relato y de ese relato surge otra pregunta y comenzás a adentrar en todo lo que tu cerebro inconscientemente, ¿sí? Empieza a decirte en palabras más tangibles que puedas comprender. No sé, hoy estaba en la facultad y de repente mientras que la profe hablaba empecé a imaginar que estaba corriendo dentro de un laberinto. Y yo corría, corría y no encontraba salida y no entendía. ¿Y de qué estaba hablando la profe cuando vos te sentías así? No, y estaba con matemática, estaba enseñando funciones. ¿Y entendiste las funciones? No, la verdad es que cuando veo funciones me siento re perdida, no entiendo nada. Entonces no es que estabas en el laberinto, sino que ese tema te estaba confundiendo. ¿Y cómo podemos trabajar para que no te confunda? Y ahí desde el laberinto llegamos a que la matemática me confunde y buscar una solución. ¿Sí? Esa es la asociación libre. Pueden surgir de recuerdos, pensamientos, emociones relacionados con un tema inicial y que lo que hace es ayudar a esta persona que va contando a explorar esas asociaciones y ir comprendiendo cómo se relaciona su vida presente con situaciones pasadas. Arte terapia utiliza mucho la asociación libre a través del dibujo libre. A ver, hoy dibujá lo primero que se te ocurra, dibujá lo que soñaste ayer y de ahí podemos ir interpretando, ¿sí? También otro que utiliza Freud en esta experiencia del psicoanálisis es la interpretación de los sueños. Esto de contar lo que soñás y desde ahí utilizarlo como análisis libre. También los actos fallidos, ¿sí? Y la relación terapéutica. Esto de repente me siento con mi profe y siento que mi profe es mi mamá, o de repente la profe me cae re mal y no sé por qué. No, me cae re mal y vos decís, ¿por qué me cae mal si no me hizo nada?
No, la escuché el otro día que dijo que le gustaba el café negro como a mi tía, la tía que me quiere robar los terrenos y que hace llorar a mi mamá. Por eso me cae mal. Ese acto fallido de un recuerdo de me cae bien o me cae mal, me lleva a algo que tengo que resolver, es que estoy enojada con mi tía, la que me quiere robar los terrenos. ¿Sí? En términos generales, el objetivo del psicoanálisis es poder comprender el mundo interno de cada persona. ¿Qué es el mundo interno? Conflictos, deseos, emociones. Porque si yo conozco mi mundo interno, me empiezo a conocer a mí misma. Empiezo a trabajar mi autoconocimiento, mi elaboración psíquica. Y si me conozco, me puedo transformar. En lugares como el arte terapia, la idea del psicoanálisis influye, ¿por qué? Porque nosotros expresamos todo de manera simbólica. Entonces, esa producción artística es una producción de mi mundo inconsciente. ¿Alguna de ustedes ve Los Simpson? Hay un capítulo de Homero que Homero se hace, lo consideran un gran artista y quieren vender una obra de él por millones de dólares. Y Homero en realidad era que quería construir una parrilla porque sentía envidia por Flanders y estaba tan enojado que terminó y le puso una pajarera, todo destruido. Y la realidad es que llega a estos analizadores de arte porque la quería perder y la engancha en la parte de atrás de su auto, se pierde. Y después quieren que él recree ese momento y no lo puede recrear, lo intenta y no le sale. ¿Por qué? Porque después no sentía ese enojo que sentía en ese momento. El enojo por no tener la parrilla de Flanders. No vuelve a sentir esa envidia. Y empieza a crear cosas más tranquilas, más sutiles, sin tanta carga de furia. Ese momento artístico, ¿sí? Era su asociación libre a un momento de envidia y furia que tenía con su vecino por no tener la misma parrilla. Y no lo pudo volver a replicar. Y nosotros trabajamos desde ahí, desde cómo te sentís hoy, qué querés expresar. Y esa obra artística no vemos las partes técnicas, porque si alguien ve ese capítulo luego, la obra esa era una zapallez, era horrible, tenía una pajarera mezclada, un par de mazazos, ladrillos atravesados, pero expresaba la furia, el enojo. Así hay un montón de obras artísticas que van más allá de la obra artística, sino de lo que expresa. El grito de Van Gogh, ¿no? ¿Es Dani? ¿El grito? El grito. Sí, sí, bien, pero Los Simpson es una de, no a todo el mundo le gusta, pero es una de las expresiones artísticas comunicacionales de lo que sucede en el mundo y que pocas personas se animaban, por ejemplo en los años 90, que eran más transgresores, en poner en palabras, desde situaciones socioeconómicas, geopolíticas, contaminación, la mafia, todas situaciones políticas, sociales, culturales, económicas, vivenciales que atravesaba en ese momento en los años 90 y 2000, que eran su gran apogeo de Los Simpson,
ellos lo ponían en palabras, ¿sí? A través del mundo artístico, ¿sí? A través de un mundo más inconsciente en el cual hoy por hoy cuántas veces decimos, mirá, los Simpsons estaban revelando el futuro. No, Matt Groening estaba anticipando cosas vivenciadas a través del arte y que daba la casualidad que luego se transformaban en una mirada colectiva de algo que estaba sucediendo, atravesándonos como realidad, ¿sí? Bien, lo que hace Freud para poder entender un poco esto del aparato psíquico y cómo funciona, crea las tópicas, ¿sí? Que las tópicas, la palabra tópica proviene del griego, que decía topos, que significa lugar. Entonces Freud lo que quiere ejemplificar, que se refiere a lugares o sistemas donde se organizan los procesos psíquicos de la mente. Y Freud desarrolla en diferentes épocas las dos tópicas principales. Su primer tópica aparece en el 1900 en el libro La interpretación de los sueños, en donde divide el aparato psíquico en tres sistemas. El primero es el inconsciente, que es el nivel más profundo de la mente, en donde se contienen todos los deseos reprimidos, recuerdos, impulsos, experiencias que no son accesibles directamente a la conciencia, pero que sí influyen en la conducta, los sueños y los síntomas, ¿sí? Entre sus características, por ejemplo, es que no es que vamos, abrimos la heladera y encontramos algo inconsciente, sino que aparecen todo a través de símbolos, de sueños, de actos fallidos, de la asociación libre. Luego, el segundo nivel, el nivel intermedio, da todo de color. Más allá de que lo veamos en niveles, no es que está uno arriba del otro, sino que se interjuegan entre sí de manera dinámica, ¿sí? Como una gran ensalada. El siguiente nivel es el inconsciente. El inconsciente, el preconsciente, contiene todo lo que son recuerdos o pensamientos que no están presentes en la conciencia en ese momento, pero que puedo traerlos a la conciencia con mayor facilidad. Es como mi mosquitero, ¿sí? Es lo que está entre medio de que los mosquitos me piquen y mi cuarto a las 3 de la mañana. Y funciona como el puente entre el inconsciente y el consciente. Y luego tenemos el consciente, que es el nivel donde se encuentran los pensamientos, es lo donde estamos nosotros aquí ahora relacionándonos con la realidad, ¿sí? En donde aparecen los pensamientos, percepciones, sentimientos de las personas que se dan cuenta en ese momento, ¿sí? Es donde lo que permitimos percibir la realidad y está relacionado con la atención y la percepción. Luego, en 1923, aparece la segunda tópica en un libro que se llama Ello, yo y yo, ello, él, ello y super yo, en donde aparece estas nuevas tres instancias estructurales. La primera es el ello, ¿sí? Que es la parte más primitiva del inconsciente de la mente, que es donde aparecen todos los impulsos, deseos y necesidades básicas. Yo siempre digo que, por ejemplo, los bebés son puro ello. Quieren hacer caca y hacen caca en el pañal. Quieren tomar la té, tienen hambre y no le importa si mamá está en la plaza, en el baño. No, llora que quiere comida, ¿sí? Es esto de necesito satisfacer mi placer y lo quiero ya. Y es la fuente de la energía psíquica. Luego aparece el yo, que es la instancia que organiza la personalidad, entre el ello y el super yo y la realidad. Y funciona como este principio de realidad. El yo es lo que está acá presente en el aquí y ahora. Es quien evalúa situaciones, toma decisiones, utiliza los mecanismos de defensa. Y luego tenemos el super yo, ¿sí? Que representa normas, valores y prohibiciones internalizadas, que esto lo marca y lo aprendemos de la familia y la sociedad. Por eso los super yo son distintos para cada persona, porque interpretamos de manera distinta las normas, las necesidades, las leyes. También depende mucho de nuestro esquema corporal, de nuestro esquema moral, de nuestro esquema cultural, ¿sí? Y el super yo son los que nos generan culpa y aprobación según la conducta, ¿sí? Cómo estas dos tópicas se articulan entre sí, no se reemplazan. No es que si tengo el yo, tengo el ello, no, no se reemplazan, sino que se complementan para explicar el funcionamiento de la mente desde distintas perspectivas. La primera tópica describe los niveles de conciencia, consciente, preconsciente e inconsciente, y la segunda tópica lo que describe son las instancias de la personalidad.
¿sí? Ello, yo y super yo. Por ejemplo, el ello es completamente inconsciente. Son todos esos deseos internos. Es como yo ahora que quiero comerme, estoy nombrando la milanesa, es un acto fallido porque tengo hambre, chicas. No almorcé y en este momento estaría re feliz con una milanesa napolitana con fritas y una coquita. Eso es lo que desea mi ello, mi inconsciente. ¿Vieron cómo lo estuve nombrando cada ratito? Es porque mi inconsciente me está diciendo, che, capa, tenés hambre. Ahora. No en 2 horas en el momento de la cena. Ahora tenés hambre. El yo tiene partes conscientes, preconscientes e inconscientes. Y mi yo me dice, no, genia, estás acá dando una clase, no te puedes clavar una milanga ahora. Y el super yo también posee componente del consciente y el inconsciente. Pero me está diciendo que culturalmente cuando doy una clase y estoy trabajando no puedo sentarme a comer. ¿Sí? Y el yo empieza a moverse ahí, estilo el gato Tom, de Tom y Jerry, con el diablito bueno, el diablito y el angelito. El diablito me está diciendo, che, comete la milanesa con una birrita, y el angelito me dice, no, genia, bancá 2 horitas a que llegues a tu casa. Y yo ahí en el medio estoy decidiendo qué hago. ¿A través de dónde? De la culpa, de la conciencia, ¿sí? De la organización. Entonces, ambos modelos lo que hacen es permitir cómo se organizan todos estos procesos psíquicos y cómo surgen también los conflictos internos, porque al decidir si comerme una milanesa o no a las 7:35 delante de la cámara de ustedes, como que me empieza ahí a generar un conflicto interno, ¿sí? Que es el aspecto fundamental para el trabajo terapéutico del psicoanálisis y en disciplinas como nosotras, como el arte terapia. En eso, esta fuerza que me dice sí, no, estos angelitos, le vamos a llamar pulsiones. Y las pulsiones son un concepto central del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque se refieren a estas fuerzas internas o energías psíquicas que impulsan al ser humano a satisfacer sus necesidades y deseos o a reprimirlos. Esta pulsión me está diciendo comete la milanga, y hay otra pulsión que pelea ahí como otro lobo diciéndome no, guardalo en tu inconsciente y reprimilo. Freud explica que las pulsiones tienen origen en el cuerpo, pero se expresan en la vida psíquica y que también lo podemos descargar de manera física. Es como de repente, otra, ¿no? Me peleo con mi novio y estoy enojada y quiero ir y pegarle un botellazo en la cabeza porque me enteré que se va a ir a Miami la semana que viene y con la compañera de la facultad y no me quiere llevar a mí. Y me dio celos, enojo, furia y le quiero clavar un botellazo en la cabeza, pero no puedo. No puedo porque está mal, porque la cultura me dice que no puedo ir a darle un botellazo en la cabeza. Entonces lo reprimo y mi cuerpo empieza a hablar. Entonces empiezo a tener dolores de cabeza, mareos, migraña, fiebre, porque empiezo a expresarlo de manera física. Esa pulsión física sale a través de mi cuerpo. ¿Sí? Me dio alergia, me pica. Entonces entender que la pulsión tiene una fuente, que es el origen corporal de la pulsión, la necesidad o la excitación que surge en el organismo, el empuje, que es la fuerza o la energía que impulsa a la persona a actuar para satisfacer esa necesidad. El objeto es como la mediante el cual la pulsión logra su satisfacción. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenía dos opciones: o me compro un pasaje en avión para irme a Miami, que no tengo plata, le pego un botellazo a mi marido, o me voy a clavar la milanga con una cervecita mientras que doy la clase. Y la satisfacción es la meta o la fin, es cómo descargo la tensión que produce la pulsión. En mi caso, decido dar una clase. No, mentira, chica, no tengo ni novio ni nadie que se vaya a Miami, ¿no? Ojalá tuviera un novio con plata para que vaya a Miami. Eh, primero necesito novio o necesito plata. Pero bueno, eh, estoy en eso. Pero bueno, esas más o menos las pulsiones que alberga nuestro cuerpo. Tenemos diferentes pulsiones. El Freud propone dos tipos de pulsiones: eros y tánatos, todo basado en la cultura griega en la cual Freud estudiaba, ¿no? De donde tramaba un poco la filosofía. La pulsión de vida es llamada eros, que están relacionadas con esto de la conservación de la vida, el amor, el vínculo, la sexualidad. Esto que me llevó a comer la milanesa en vez de pegarle un botellazo a mi novio. Pero después teníamos la pulsión de muerte, tánatos, que se relaciona con las tendencias destructivas y agresivas,
que pueden dirigirse hacia uno mismo o hacia los demás. Como por ejemplo, si yo hubiese decidido clavarle el botellazo en la cabeza a mi marido, a mi novio, ¿sí? ¿Qué sucede? Las pulsiones forman parte del ello, son esas necesidades físicas instintivas del aparato psíquico y generan conflicto. ¿Conflicto con qué? Con las normas sociales y morales representadas por el super yo. Y este yo, ¿sí? Mi persona física, intenta mediar entre estas fuerzas para mantener el equilibrio psíquico. Si no hay equilibrio, ¿qué puede ser? ¿Qué puede aparecer si no hay equilibrio? ¿Qué creen que aparezca? Si no hay equilibrio, me enfermo, chicas. Si no hay equilibrio, sí, o la razón para no solo comerme una milanesa, sino para empezar a comer por ansiedad, por no poner en palabras lo que estoy sintiendo. Porque mi dolor de cabeza por mis enojos se volvieron migraña y después mi migraña se volvió una CB. Si no pude poner en palabras lo que me molestaba, me empezaba a picar el cuerpo y terminé con una alergia en todo mi cuerpo, porque si no pude, no sé, decir lo que quería decir en mi momento de angustia, me agarró una gastroenteritis y me fui de cuerpo y empecé a vomitar, porque por algún lado tenía que salir mi malestar. Empieza a enfermarme. Exactamente. Por eso, cuando comenzamos a hablar, cuando comenzamos a dibujar, cuando comenzamos a cantar, comenzamos a sanar. Fíjese Tini cayó en una depresión muy grande y sacó su libro, su disco hace poquito, el año pasado, contando todas sus experiencias personales, traumáticas, las cuales se estaba enfermando, y después de eso renació, se puso teta, se puso de novia con De Paul, ahora está divina, cantando, llenando estadios, todo, y había estado un año entero cortándose el pelo, llorando en un rincón, ¿sí? Porque el cuerpo empieza a hablar. Y cuando comenzamos a hablar de manera terapéutica, comenzamos a sanar. Y en eso el cuerpo, como es muy sabio, tiene mecanismos y en ellos aparecen los mecanismos de defensa, que son estas estrategias psicológicas e inconscientes que utilizan la mente para protegerse de la ansiedad, el conflicto interno, de emociones que resultan difíciles de aceptar. ¿Sí? Estos mecanismos lo que hacen es permitir que la persona pueda mantener cierto equilibrio psíquico frente a situaciones que generan tensión o malestar. ¿Sí? Esta teoría aparece la postula Sigmund Freud, posteriormente en realidad quien las trae, ¿sí? En tiempo y forma y termina de desarrollarlas es la hija de Sigmund Freud, Anna Freud, ¿sí? Que lo expresó en procesos de la vida cotidiana, no tanto desde el psicoanálisis. Entre los mecanismos más frecuentes que nosotros solemos utilizar tenemos la represión, que consiste en esto, en mantener fuera de la conciencia pensamientos o recuerdos que generan angustia. La negación, si sabremos de negación, che, te está engañando tu novio. No, eso es mentira. Pero te juro que te engañó, te robó toda la jubilación de tu abuela, capa, está allá con otra piba. No es mentira, vos me querés ver mal, sos un mentiroso, vos porque querés que desearme el mal. No, chica, es negación. La proyección que se atribuye a sentir otra. ¿Vieron ese de un Pablito sacó un clavito? Y pero para sacar un clavito metió otro clavito que era otro Pablo. Es cuando reemplazamos a una persona por otra, porque empezamos a proyectar sentimientos o deseos propios que nos resultan difíciles de aceptar en una persona a otra persona, ¿sí? Me peleé con mi amiga, pero no puedo arreglarme porque estoy muy enojada, entonces busco una amiga y le empiezo a proyectar todo lo que quiero con mi amiga a otra amiga, ¿sí? Racionalización, que es esto de intentar explicar conductas o situaciones con argumentos lógicos. Tu novio te engañó y te robó toda la jubilación. No, no me está engañando. Él necesitó explorar nuevos cuerpos porque la verdad es que veníamos mal y no me robó toda la jubilación, la está tomando prestada. Yo sé que en algún momento me la va a devolver. ¿Sí? Y la sublimación, que es lo que nosotros utilizamos, es esto de la energía del impulso, deseos, transformarlo en actividades socialmente valoradas como el arte, el deporte o la creación. No sé, a mí me pasa que cuando estoy muy enojada tengo ataques de ansiedad. He descubierto que claramente no le tengo paciencia a los rompecabezas y todo eso. Empecé el gimnasio.
Yo cuando empiezo a tener mucha ansiedad y que quiero matar a alguien, llamo a mi amiga Karina y le digo, che, Cari, ¿me das una clase de 1 hora hoy a tal? Y la profe abre las puertas y me dice, toma, Dai, clávate 100 sentadillas, por favor. Y la energía que descargo ahí termina levantándome el ánimo. Lo recomiendo siempre, acá son todas, a vos, la mayoría de las chicas que me conocen, saben de que a todas les recomiendo vayan al gimnasio, chicas, hace bien, pero porque yo descubrí que me haga bien. Pero así también puede ser el arte, puede ser también, no sé, la creación, ¿sí? Todo lo que promueve andar en bici, ir a hacer un deporte, hockey, no sé, pintar el cuarto, mover las cosas del lugar en casa, ordenar un ropero, cocinar, ¿sí? Todo lo que promueva esto de esto y tengo esta energía la voy a sublimar en algo positivo que me vaya a ayudar a descansar y aliviar estos pensamientos para pensarlos luego con objetividad, ¿sí? La sublimación es uno de los mecanismos de defensa considerados como más adaptativos y constructivos. ¿Por qué? Porque consiste en transformar estos impulsos o emociones intensas o negativas en actividades creativas, productivas o culturalmente aceptadas, ¿sí? En esto, pintura, música, escritura, escultura, arte, no sé, lo que quieran. ¿Qué es lo que sucede en nuestro aspecto, por ejemplo, desde el arte terapia? ¿Sí? Nos permite expresar emociones difíciles de verbalizar, transformar tensiones internas en producciones simbólicas, elaborar experiencias dolorosas o conflictos internos, desarrollar recursos creativos para afrontar situaciones de la vida, ¿sí? Bien, la parte de psicoanálisis es muy larga, la segunda parte se las voy a dar la semana que viene. Y hoy me interesaría que puedan cerrar con la actividad que tiene propuesta la profe Dani. De este sí, cuando vayan al PDF tienen que responder hasta la pregunta 7, ¿sí? Hasta la pregunta, no, sí, hasta la pregunta 7, anótensela del PDF, tienen que responderla. Y luego todo lo que son las preguntas de reflexión también. La pregunta 8, 9 y 10 la van a responder con lo que veamos la semana que viene. Dani, todo tuyo. ¿No es el día de la marmota también?
Bueno, chiquis, por hoy estamos. Nos vemos el jueves que viene. Así vemos la segunda parte. Eh, Espero que les haya gustado. Sí, Caro. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, chiquis, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.